Ok. Ya. Perfecto. Entonces, ¿podemos continuar? ¿No es así? Sí. Sí, dice. Ok. Entonces, comenzaremos. Vamos a avanzar un poquito más y la paramos. Bueno. No había escrito. Listo. Entonces, veremos la parte de las estrategias ahora. Bueno, ya hemos visto todo lo que es la parte del entorno cultural, de todos los riesgos que tenemos al momento de negocio, que podríamos tener en cuenta de lo que es la parte de las negociaciones, lo importante de lo que es la suscripción de acuerdos, de lo que son los contratos. Tenemos que ver también lo que es los riesgos financieros que pueden tener cada uno de los países. No sé, son varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, lo que es el equipo negociador, que es muy importante que tengamos, cómo tiene que ser el funcionamiento de ese equipo negociador. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es establecer nuestras estrategias de negociación y sus tácticas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que ver es de que tenemos que tener un pensamiento estratégico. En el contexto negocial a cualquier nivel, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional, el no planificar, ya, es la receta perfecta que asegura el fracaso. Es decir, si no vamos a una negociación habiendo planificado con la suficiente anticipación, seguro que o vamos a terminar aceptándole todo a la otra parte o vamos a fracasar. ¿Me entienden? Entonces, la estrategia es la herramienta que determina la manera de aproximarse a negociaciones donde vamos a tener éxito. Entonces, es muy importante saber cómo manejar las conversaciones ya para poder lograr el éxito en las negociaciones, y esto ya lo hemos visto en las anteriores láminas. Entonces, no tienen ustedes que presentarse a las negociaciones con un solo plan, además. Tienen que ser flexibles, ya tienen que tener más de un plan de acción. Tienen que tener un plan A, un plan B, un plan C. Y eso es lo que yo les decía, recuerdan en la clase anterior, siempre es bueno tener una alternativa de soluciones, ¿ya? Entonces, tienen que tener cierta flexibilidad, porque si van a ir con un solo plan y a cerrarse con el plan, habitualmente, yo les garantizo, van a fracasar sus negociaciones, ¿ya? Entonces, no sean sorprendidos por negligencia, por una excesiva confianza, que son dos extremos que no son buenos para nada en negociaciones, ¿ya? Se tiene que tener un portafolio de estrategias, son cursos de acción. Pues, imagínense cómo es el ajedrez, tienen que tener diferentes movimientos ya dentro de lo que es el ajedrez para ir comiendo las diferentes fichas del otro jugador. Por eso me gusta mucho lo que es el jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu es un tipo de ajedrez humano, ¿ya? El momento en que están en la lucha, ya, en el suelo, uno va pensando rápidamente qué estrategia tiene que hacer y va cambiando sus estrategias para poder finalizar al rival que tiene enfrente. Es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Eso pasa en las negociaciones, porque tenemos que estar listos para tener una reacción inmediata a un cambio que se nos puede suscitar ya de parte de la persona con la cual estamos negociando. ¿Me entienden? Entonces es como un ajedrez o como el jiu-jitsu, que tenemos que saber cómo manejarnos en diferentes circunstancias y tener una reacción inmediata. Eso es muy importante. Dentro de lo que es el pensamiento estratégico, tiene que contar con un análisis del árbol de decisión. Es decir, este árbol de decisión se pueden ver diagramas, por ejemplo, en forma de redes, para ver diferentes posibilidades al escoger estrategias y tomar buenas decisiones. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que puede ser un árbol de decisión. Ahí tenemos la decisión A con un posible efecto,
un posible efecto 1, posible efecto 2, una decisión B con un posible efecto B1, posible efecto B2, en fin, tenemos que saber cuáles son los efectos positivos, tenemos que determinar cuáles podrían ser los efectos negativos, ¿no? E incluso se nos da algunas veces de que tenemos que tomar la C y la B, ¿me entienden? Entonces, pero por lo menos sabemos ya dónde nos vamos a ir a enfocar. Por eso es muy importante no tener un árbol de decisiones, tener un pensamiento estratégico sobre todo. Entonces, se debe contar con un análisis de utilidad multiatributo. ¿A qué me refiero con el análisis de utilidad multiatributo? Donde se tiene que buscar un sistema de negociación basado en la finalidad. ¿Cuál es nuestro objetivo final? En eso tenemos que ir pensando cuál vendría a ser nuestro objetivo final. Puedo encontrar varios atributos a los planteamientos que nos da la contraparte y no cegarme y encerrarme en una sola posición. Ya, entonces yo no voy a ir con mis ojos así, ¿no? Vendados, y decir, bueno, o sea, yo no me muevo de esto y punto. Ya, les aseguro que en la mayoría de los casos, estamos hablando de negociaciones internacionales, no es como cuando estamos yendo a negociar, digamos, en muchos casos, no con las caseritas o con las tiendas donde dice, yo siempre me hago rebajar porque yo me pongo rígido y no me muevo. Y siempre los hago rebajar. No, o sea, estamos hablando de negociaciones mucho más serias, donde tenemos que tener posiciones flexibles, no puesto que cada persona o empresa es diferente. E imagínense, si aquí en Bolivia somos diferentes culturalmente, somos diferentes, tenemos diferentes posiciones de persona a persona, imagínense a nivel internacional. ¿Cómo es, no, la parte de las negociaciones? Entonces, la estrategia que ustedes vayan a utilizar puede variar dependiendo el efecto, el elemento, perdón, negocial que tengan como prioridad. Tienen que tener, como les digo, un objetivo final. Y ese elemento negocial va a tener una prioridad, ¿me entienden? En lo que se ha visto en los estudios culturales, ya que habíamos visto anteriormente, sirven como clave para poder allanar ya el camino, siempre para poder tener un acuerdo exitoso. Eso es lo importante, tener el acuerdo exitoso. ¿He llegado a mi objetivo final? Sí, he llegado a mi objetivo final. Tal vez no al 100% como yo quería, pero he llegado a mi objetivo final, ¿me entienden? Entonces puede ser un tono más gris, un tono más blanco, si quieren, un tono un poquito más negro, no importa. Ya, pero la cuestión es de que he llegado a mi objetivo final y era vender mi producto, no a unos precios que por supuesto abastece, no lo que pueden ser mis utilidades, ya, y un mercado que está en crecimiento, que me va a permitir poder aumentar la cantidad de venta que yo tenga. Y no se olviden, no se comprometan a cosas que no pueden cumplir. Además, no, si yo tengo una capacidad instalada que no da como para poder producir 100 unidades, entonces no nos comprometamos, porque una falla que tengamos a futuro, ese cliente no nos va a volver a querer más, ver más, ni a comprar más en la vida, ¿no? Y es un cliente perdido. Entonces, no tenemos que ir al azar en todo esto, ¿me entienden? Entonces, por eso es que es muy importante la FRAME. FRAME es flexibilidad, relación, anticipación, manejo de las diferencias y lo que es la evolución. Bueno, dentro de lo que es un pensamiento estratégico. Vuelvo a repetir, lo que es la flexibilidad, la relación, la anticipación, el manejo de las diferencias, ¿ya? Y lo que es la evolución. Todo esto ya lo hemos visto, lo que es la flexibilidad, que lo vamos a ver más adelante, si quieren un poquito más, más profundamente, pero ya hemos visto que tenemos que ser flexibles, tenemos que manejar bien nuestras relaciones interpersonales, tenemos que anticiparnos de alguna manera a la reacción o al futuro, ya, y eso significa tener un pensamiento estratégico, tener un plan de acción. El manejo de las diferencias, ya hemos visto lo que es la parte cultural y lo que es la parte de la evolución. Siempre tenemos que permanentemente ver la manera de evolucionar en nuestras negociaciones.
Bueno, se requiere siempre, dentro de lo que son los aspectos diferenciales, se requiere tener una buena preparación. Ya lo hemos visto. Tenemos que prepararnos adecuadamente antes de entrar a una negociación, ¿no? Dentro de lo que es la estrategia, ya que nuestra estrategia es una directriz general. Nos indica la dirección a la cual tenemos que ir para tomar una buena decisión, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Para qué? Siempre para llegar a nuestro objetivo final o nuestros objetivos finales. La táctica. La táctica, que es parte de, obviamente, nuestra estrategia, pero va a venir después de una estrategia. Si la estrategia vendría a ser como el pensamiento, entonces la táctica es su formulación, es su ejecución. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Ya? Son los medios empleados para poder lograr. Y ahí yo les dejo un cuadrito ahí para que vean la diferencia entre estrategia y táctica, ¿no? Para que puedan tener esa diferencia claramente. Se las dejo para que la puedan ver. Tenemos la selección de la estrategia adecuada. Entonces, ya hemos visto que es una estrategia, tiene sus tácticas y por tanto, tenemos que tener múltiples clases de estrategias. Sin embargo, vamos a mencionar dos de las más utilizadas que yo les voy a dar. O sea, obviamente hay muchas estrategias, pero ¿cuáles son las estrategias más utilizadas dentro de lo que son las negociaciones internacionales hoy en día? Primero, la distributiva integrativa. Ya se tiene un portafolio de caminos a seguir y está disponible para los actores. Ya, sin que este sea mejor que otro, ya todo va a depender de lo que es los niveles de las circunstancias, ¿no? El tipo de negociación que yo voy a realizar y el poder que cada uno tiene, entre otras cuestiones. Es decir, hay que asistir a las negociaciones habiendo elaborado un mapa mental, ya con varias opciones, y es importante que cada uno de ustedes pueda realizar acercamientos dentro de sus negociaciones con una disposición lo más proactiva, es decir, propositiva posible, sin una manera de poder aplicar presiones de entrada, es decir, lo tomas o lo dejas, ¿no? Siempre buscando soluciones, siempre siendo propositivo, siempre teniendo un aspecto mucho más positivo dentro de sus negociaciones. Entonces, no voy a ir con unas negociaciones que genere un tipo de pensamiento de que mi propuesta es mejor que la tuya y la dejas, o bueno, o aquí se acaba todo, ¿no? Entonces, mucho va a depender de las circunstancias en las cuales nos vayamos manejando, ¿no? Y el grado de poder que nosotros vayamos detectando de la otra parte, ¿ya? Entonces, siempre hay que entrar con mapas mentales, con tipos de propuestas que sean propositivas, con varias opciones de negociación, y vamos a tratar de pretender de tener posiciones que siempre sean mucho más proactivas. De esto se trata lo que es la distributiva e integrativa. Entonces, cuando evidentemente los participantes encaminan sus esfuerzos a alcanzar propósitos diferentes, se dice que están, y esto es un lema muy utilizado, que están durmiendo en la misma cama, pero soñando diferentes sueños. Por ejemplo, entrar a un mercado chino, y a los extranjeros lo que hacen es desplazar comitivas altamente calificadas, ¿ya? Todo con tal de deslumbrarlos a los chinos, ¿ya? Pero los chinos son tan pragmáticos, o sea, al meter sus productos, que no les interesa, digamos, algunas cosas, o sea, a ellos no les interesa de que los vayamos a deslumbrar o alguna cosa. Entonces, siempre hay que buscar otro tipo de estrategias para poder ingresar en este tipo de mercados. Entonces, lo importante es establecer reglas de juego, ¿no? Y comenzar a restringir los puntos de discrepancia entre ambas partes. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en la anterior clase? Lo que hay que hacer es avanzar, ¿no? Dejando de lado algunas discrepancias en las que nosotros podamos tener en su momento. Resolvemos lo que es más sencillo y lo que no se ha podido resolver al inicio, ya volvamos y vamos a comenzar a negociar
ya lo que más nos puede llegar a costar. Entonces, lo importante en una negociación, no utilicen siempre las mismas tácticas de negociación porque ya saben, podemos armar una mesa que nos va a durar un día, medio día, vamos a utilizar otra mesa de negociación, es decir, con las mismas personas, pero en diferentes momentos, y nos vamos a volver previsibles, perdón, en este caso. Entonces, y el otro se va a dar cuenta cómo negocian ustedes. ¿Me entienden? Entonces, siempre vayan buscando diferentes tácticas. Lo que les decía, es un ajedrez. En el ajedrez, por ejemplo, de acuerdo al movimiento que vaya haciendo la otra parte, ustedes se van a ir moviendo. Y ese tipo de poder de reacción, que al final cuando ya tengan costumbre al negociar y se vuelvan mucho más cancheros, van a tener reacciones inmediatas y certeras. Siempre, por supuesto, con un plan, con una cartera de posibilidades, no con un mapa mental muy bien estructurado, les va a ir muy bien dentro de lo que son sus negociaciones. Vamos a ver esta estrategia más y con eso lo vamos a parar. Y así ya vamos a poder culminar lo que es la parte de negociaciones internacionales la próxima clase. Bueno, dentro de lo que es la estrategia distributiva. Acá lo que se pretende hacer es dividir la torta, no expandirla. Lo que es, yo voy a intentar dividir esta torta. Esto da lugar a trastos excesivamente favorables a una de las partes. Yo les recuerdo de que puedan ver uno de los videos que yo les he dejado en la plataforma, y les recomiendo que vean, de negociación dominante. Hay una negociación dominante del ganar-perder, donde siempre va a haber un ganador y un perdedor, ¿no? Y este tipo de negociaciones son demasiado desgastantes, muy desgastantes. ¿Por qué? Porque acá los negociadores van a medir sus fuerzas para ver quién le gana al otro, ¿ya? Y son de las peores negociaciones, ¿entienden? Porque yo aquí te voy a ganar como sea, y voy a hacer todo lo necesario para que tú te sientas encima perdedor. Entonces, acá vemos lo que es el regateo, ¿no? Que es una característica muy predominante dentro de este tipo de negociaciones, ¿no? Es ir cediendo paulatinamente, casi por turnos, hasta llegar a un punto muerto, todo a un acuerdo, ¿ya? Las partes ya no pueden hacer más, están cansados de lo que son las concesiones, porque ya uno no cede, el otro no cede, pero si no es posible y si la contraoferta conduce a un punto por fuera de la sopa que ya hemos visto qué es mejor no desgastarse infructuosamente o ir pensando en maneras de ir balanceando la transacción. Entonces, a veces uno regatea con uno mismo, ya a veces la otra parte no realiza acercamientos en igual proporción y caemos en esas trampas donde a veces pensamos de que la otra parte está haciendo acercamientos de iguales proporciones a las nuestras y bueno, caemos en sus trampas. Y yo les digo una cosa, si hay una cultura que domina el arte de regatear, ¿ya? Son los chinos. Nos hacen creer que el trato está a punto de cerrarse, pero siguen adicionando puntitos, ¿no? Dicen, bueno, finalmente quisiera adicionar esto, entonces, y siguen adicionando puntos. Por eso, evitan entrar directamente al precio, ¿ya? Cuando piensen que ya no tienen un comprador en vez de un vendedor, entonces van a ser flexibles con los precios, ¿ya? Los chinos. Entonces, realmente son regateadores, son expertos en regatear. Entonces, hay que tener conocimiento de cómo, por ejemplo, son este tipo de culturas, conocerlas. Es muy importante conocer el ámbito cultural, por eso. No, porque saben con qué más o menos se van a enfrentar. No van a saber de que los chinos van a negociar con chinos, entonces, bueno, perfecto. Van a saber de que les van a regatear siempre los precios. ¿Me entienden? Y ellos siempre van a querer tener esa ventaja ya comparativa, si ustedes quieren, referente a un precio, ¿no? También tenemos lo que es el anclaje dentro de lo que es la estrategia distributiva, que es delimitar una discusión en torno a un determinado precio o posición. Por ejemplo, Luke indica que esta táctica se puede utilizar cuando ninguna de las dos partes conocen el valor del objeto negociado, ¿no? Entonces, cuando ninguna de las dos partes conoce el valor como tal del objeto negociado, entonces podemos ir a este tipo de discusiones que a veces es muy
puede pasar o no, es decir, es muy difícil que ambas partes, les digo, no conozcan realmente el valor como tal del objeto que están negociando, ¿no? Entonces, esto también yo puedo utilizar cuando una de las partes conoce el precio de la reserva y la otra sube o baja, ¿no? Depende de la oposición, de la posición que cada una de las partes tenga, para luego poder llegar a ese punto. Entonces, lo mejor es evitar este tipo de anclajes, ya que no sean o no parezcan juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente tener un anclaje, ¿no? Lanzamos el anclaje y a veces no nos podemos mover de ese tipo de negociación y estamos anclados, ¿no? Es realmente llegar a este tipo de negociaciones es un tormento porque ninguna de las dos partes sabe cómo moverse ya después y estamos ya llegando a un punto en que no, de inflexión de las dos partes. Bueno. Y bueno, con eso habríamos terminado justamente lo que es la parte de las estrategias de negociaciones. Si tuviesen alguna pregunta adicional, por favor, díganmela.